Don José Blandón, estamos en un problema casi insoluble con esto de que ahora el Ejecutivo investiga al Legislativo y el Legislativo investiga al Ejecutivo. ¿En qué terminará esto? Buenos días, Fernando. Buenos días. Amaneció usted muy científico, hablando con el pi. de pi, 3.1416, de Einstein. No le faltó hablar del teorema de Pitágoras y el número de Avogadro, para que todo el mundo quede... Un día un estudiante me preguntó, ¿pero quién inventó eso del pi? Esto es una cosa que te interesa porque te va a ahorrar muchas cosas en la vida, saber matemáticas. Y le habla del número de Avogadro, del número de átomos que hay en una molécula, 6.23 por 10 a la 23. Imagínense ese número. Bueno, algunas cosas están pasando en el mundo primero y después vamos al meollo de lo insoluble. De lo insoluble. Hay que hacer un poco de química para poder hacer que este sólido insoluble le encontremos un líquido para volverlo soluble. O lo disolvemos o nos traga. O nos traga. Bueno, en el mundo está pasando algunas cosas importantes. Hay una tormenta en el noroeste de los Estados Unidos. ¿Con qué clase de frío? ¿Se acuerdan que les dije que se estaba diciendo que la primavera había entrado prematuramente? Bueno, la primavera se fue. Nueva York está bajo la nieve, Pensilvania, Washington. Tuvieron que suspender la reunión del presidente Trump con la canciller alemana Angela Merkel, que era hoy, para el día viernes, por la tormenta que está azotando el noroeste de los Estados Unidos con temperaturas bajísimas y con vientos altísimos, que esto sí es una combinación mortal. Suspendidas las clases allá en ese país, pero la tormenta esta va a pasar en unos días. La que no va a pasar es la tormenta política que se llama Donald Trump. Ayer se le cumplió el plazo para debió entregar el Departamento de Defensa, de Justicia, la prueba de lo que él dijo, que se acuerda que acusó a Obama de haberlo grabado. Bueno, ahora nadie tiene la prueba. Y la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos pidió más tiempo. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que es la que tiene que al final decir, porque ellos son los que graban, para que sepamos. Esto le dio hasta el 20 de marzo. Le puso un plazo. Hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes. Entonces, ahora, la teoría del señor Trump es que él no dijo que Obama lo hizo él, sino que por ahí se decía. ¿Cómo? Ahora nadie sabe nada. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos hace una acusación como esta, es muy serio. Porque si eso es cierto, Obama cometió un grave error. Porque está prohibido en la ley norteamericana grabar sin un consentimiento de un juez federal a ningún ciudadano norteamericano. Bueno, en teoría también en la panameña. También. Bueno, y además de eso, ellos pueden grabar todo el resto del mundo. O sea, Estados Unidos puede grabar a nosotros donde estemos, pero no puede grabar a ciudadanos norteamericanos sin el consentimiento de un juez federal. O sea, la tormenta política continúa porque además de eso, ayer se hizo público las primeras cifras de la consecuencia de lo que podría ser la eliminación del Obamacare. Y eso plantea que cerca de 13 millones de norteamericanos se podrían quedar sin seguro médico si eso se elimina. Entonces ahora el debate ha tomado otro. Entonces por eso decía que esta tormenta pasa de aquí a viernes, la del frío, pero la tormenta política que se llama Donald Trump está ahí para quedarse por un buen ratito. Antes de entrar al comentario central, que es el tema que aquí ha planteado Fernando, quisiera hacer un comentario muy personal. Leí en el periódico La Prensa de hoy, y yo sí leo la prensa, no tengo ningún inconveniente, aunque no comparto su criterio, algunos los comparto, otros no. Me preocupa mucho el grado de parcialidad, de sesgo que tiene la información, porque editorializan a través de la noticia, y esta es una de ellas. Resulta que aquí se va a celebrar un festival, el Macrofest. El Macrofest, sí. El Macrofest. Y uno de los invitados a hablar en ese festival es el distinguido panameño joven profesional Mayer Mirashi, creador del programa Cryptex, uno de nuestros mejores emprendedores. Además, fue galardonado, ¿se acuerda? Aquí en Panamá y en el mundo reconocido. Y la prensa parece que, o los que hacen la noticia,
están en contra de que Mayer Mirachi esté allí. Yo le pregunto a la prensa, el señor Mirachi, el joven Mirachi, ¿ha sido condenado a algo? Ustedes tienen que asumir la presunción de inocencia de ese joven. Yo he leído el expediente. He hablado con él, he hablado con su madre. No hay nada en ese expediente que justifique la investigación que se le hizo a ese joven. Además, fue una infamia que ese muchacho pasara tantos meses allá en la Picota, una cárcel colombiana de alto nivel de seguridad, de alto riesgo para él, que incluso tuvo problemas de salud allá adentro. Y que su madre, muy valientemente, se pasó meses allá en Colombia cuidándolo como una leona. Como una madre cuida siempre a sus hijos. Y lo hicieron simplemente para buscar al padre. Pero se equivocaron. Entonces yo quisiera decirle a los señores de la prensa, ¿qué ganan ustedes con tratar este tema de un joven profesional de alta calidad técnica, de alto nivel de conocimiento, y al que yo le rindo mi respeto por su nivel de inteligencia y además que no ha cometido ningún delito y que hay un proceso en desarrollo y no tengo la menor duda que él va a probar en ese proceso su inocencia? ¿Por qué esa mala fe, esa mala intención? Y entonces llaman al festival porque lo que quieren es impedirle que hable. Mira qué clase de país estamos nosotros ahora mismo. Mire lo que están construyendo. O sea, y eso no es una noticia. La prensa, igual que nosotros, tenemos que respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia. Cuando sigamos violando ese principio, y habrá otros que cuando alguien de la prensa tenga un problema, le va a querer caer encima, pero nosotros vamos a seguir manteniendo que quien sea tiene el derecho a que se le respete su derecho ciudadano. Y Mayer no está impedido para hablar en ningún lado. Al contrario, es un honor que... Y yo como panameño me siento orgulloso de que ese muchacho sea panameño. Como padre de familia, rechazo esto que están haciendo contra ese muchacho. Lo rechazo. Además, me sentí mal cuando autoridades nuestras propiciaron que ese muchacho estuviera detenido en Colombia injustamente. De manera que quería dejar eso como una opinión personal y transmitirle a Mayer y a su familia, a su madre en particular, mi solidaridad. Y ojalá esta gente que está organizando este festival no caiga en esta noche de pogrones que está impulsando cierto sector de ese periódico. Ojalá. Porque estamos haciendo la vida en este país cada vez más invivible. Con estas agendas muy personales que involucran ya una lucha política escondida detrás de la editorialización de noticias que a diario vemos en este país. Vamos al tema central. Y la primera pregunta, ayer conversaba con algunos empresarios y alguna gente de muchachos que me estaban preguntando, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que usted piensa de todo esto? Entonces yo le decía, y quiero compartir con ustedes en unos 10 minutos de este análisis. Panamá vive una crisis política ahora total. Panamá vive una crisis política total, en la que la descalificación se ha convertido en el arma que todos usan para destruir ese sistema político. Está descalificado los partidos políticos, los dirigentes políticos, las instituciones. Y además, uno tiene que preguntarse quién está detrás de este plan. Hay una decisión del órgano ejecutivo de enredar la mesa de tal suerte de que ante todas estas investigaciones y todos estos escándalos que están surgiendo, mueran sirios o troyanos, o esto es producto de la propia incapacidad de entender de todas las partes la gravedad del problema político, o las dos cosas actuando simultáneamente, que es peor todavía. Entonces yo pienso que aquí hay una mezcla de todo. De todo. Y lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, con todas las cosas que han pasado, que yo le explicaba ayer, esto no es una cosa nueva. No. Esta cosa se viene desarrollando desde hace por lo menos 3 décadas para mantener una
un espacio de análisis. Los diputados que han sido mermados en su poder, ¿no? Y cada vez el sistema de elección caciquista que se ha desarrollado a través del sistema de circuitos electorales produce la inamovilidad de esos dirigentes locales, y cada vez el círculo de diputados que llega a la Asamblea tiene menor conocimiento de la realidad nacional y tiene un conocimiento muy cercano a lo que es su circuito electoral. Es decir, son dirigentes locales más que dirigentes nacionales. Entonces, yo soy, fíjese que no voy a usar ningún epíteto para dirigirme a ningún diputado, porque cuando yo oigo a la gente diciendo barbaridades de los diputados, yo los invito a ustedes que corran para algo y saquen 1000 votos, porque sacar votos, miles de votos, requiere un trabajo ingente. Miles de personas honestas se mueven detrás en busca de esos votos, no se engañen. Pero como estamos en esta hora de descalificación, hablamos de que no, hombre, que este es un imbécil o lo que sea, pero vayan a buscar los votos. Todo esto de la sociedad civil que se paran gritando todos los días de Dios, vayan a buscar votos. Por ejemplo, yo en términos políticos le he propuesto a Movín, conviértase en un partido. Quieren ser partido para ser partícipe de la sociedad, pero no quieren ser partícipes para compartir el compromiso de dejar de hablar de una sola cosa y mirar el país en su conjunto. Mientras ellos se van empujando la confrontación en nombre de una democracia que no creen, porque cuando yo impulso una lucha, la hago en función del interés común. Esa es la democracia, no del interés particular del sector al cual yo represento. Entonces tenemos una crisis general de descalificación, impulsada algunas veces por el Ejecutivo, impulsada otras veces por las otras fuentes de oposición, impulsada e incluso tiene que añadirle a esta crisis toda esa rémora de gente que siempre en el poder económico se suma al poder político que llega y que establece su propia agenda, Fernando. Así mismo, ¿eh? ¿No? Sí. Y que hoy quieren pescar en río revuelto con lo que hay e impulsan los ataques a Cambio Democrático, al PRD, a que no va a ser candidato este, que va a ser candidato este, para impulsar sus negocios. Y para eso utilizan a los puros o a sus voceros de la llamada sociedad civil. Algunos, otros muy netos, con mucho prestigio para hacer críticas. Y entonces usted lo ve por ahí, lanza en ristre con un discurso muy ético, muy moralista, pero con el alma llena de hueca y con objetivos muy claros de los grupos de intereses que representan. Ahí vi una discusión y mañana le voy a hablar sobre el caso de Corozal. Yo le quiero hablar sobre eso. ¿Se acuerda que yo le dije que el canal no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo? La gente no vino a concursar. Bueno, y ahora hay toda clase de teoría de los que le gusta inventar cosas. Entonces, en este plazo político, la Asamblea es hoy el tinglado de la lucha política que se está dando en el país. Lo que ustedes vieron anoche, por ejemplo, en esa resolución que está ahí detrás de esa resolución hay una lucha política entre todos los sectores que están representados allí, que no encuentran en el sistema la forma de buscar consensos para empujar una agenda mínima, sino que como estamos en todos contra todos, y aquí lo que interesa es culpar a alguien antes de juzgarlo a través de los procesos legales y constitucionales, sino aquí estamos en la descalificación como arma política y después la justicia como instrumento de esa arma política. Entonces estamos enredando todo el sistema. No confiamos en la Corte, no confiamos en la Contraloría, no confiamos en la Procuraduría, no confiamos, pero eso es una desconfianza que ha venido siendo alimentada, ¿no así?, por toda esta, incluso aseveraciones que rayan en la ridiculez. Muchos de los argumentos que usted escucha y lee no tienen ninguna base, para nada. Es producto de la fantasía, ¿no? Y de que se meten a las redes sociales, dicen cualquier pendejada, mentira, y la compran de vuelta como verdad y nos la quieren vender como verdad. Por ejemplo, este caso de Mayer Mirage es uno de los casos que a mí me llama la atención, ¿no? ¿Sí? Y además se vuelven viscerales. Y además pierden el sentido de la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la política
sino es la búsqueda del bien y la felicidad común. Ahora, si usted tiene la política como llegar al poder para satisfacer sus intereses personales, sus ansias de venganza o sus ansias de enriquecimiento, entonces usted no hace nada en la política. Usted lo que es un instrumento de persecución y de perpetración de las injusticias sociales. La Asamblea hoy, más que nunca, es la expresión de una lucha social que hoy tiene su escenario en la Asamblea. Mañana la va a tener en la calle si esto no se resuelve. Entonces, aquí viene todo lo que son ahora los, ¿cómo se llama? Diría yo, los impulsadores de la lucha anticorrupción. Observe, por ejemplo, que en esta lucha anticorrupción hay gente que se ha perdido del mapa. Por ejemplo, yo no sé si el defensor del pueblo existe o renunció. Nadie sabe. Yo no sé si la Sarina anticorrupción existe o no existe. Otra. Yo no sé si la Corte Suprema de Justicia se ha dado cuenta de la necesidad que tiene este país de ser informada de cómo están estos procesos. Si está clara la Corte en que ellos son los jueces que tienen que encarrilar el proceso. Yo no sé si los dirigentes políticos de los partidos se han sentado a analizar con su Comité Ejecutivo Nacional la profunda crisis política que vive la nación panameña. Y lo más importante no es que lo sepan, es cómo salir de ella, que es la pregunta que los panameños nos hacemos con ansias. Y le he dicho que los problemas políticos no se resuelven judicialmente. Los problemas políticos se resuelven simplemente políticamente. Y para poder abordar el problema político nacional, tenemos que llegar a una serie de bases de compromisos serios. Y eso no lo vamos a hacer por televisión, ni por radio, ni en los periódicos que tienen sus propias agendas. Eso lo vamos a hacer cuando los dirigentes políticos tengan la gallardía de deponer sus intereses y sus luchas salvajes, como la están haciendo ahora mismo, ¿así? Peligrosamente salvajes. Porque mientras estamos entretenidos en esto, yo les puedo decir que hay miles, decenas de miles de panameños que hoy están atrapados en el tránsito, en el tráfico. Sin agua. Sin agua, con fluctuaciones de luz, con cuentas grandes de educación. Muchachos que reciben menos del salario para poder tener un hogar digno. Gente que va a ser despedida porque cuando cae, aunque estamos creciendo, cae el desempleo inmediatamente. Es la primera cosa que vemos. Entonces hay incertidumbre, hay temor en la comunidad, en el sector financiero. Entonces, ¿qué está viendo usted todos los días? Cada vez más. Los insultos ya dejaron de ser, incluso con elegancia, sino barbaridades que se escriben. ¿Así? Cuando uno recurre al insulto como instrumento de la lucha política, es porque la degradación llegó a lo máximo. O sea, yo puedo discrepar de usted, usted puede discrepar de mí. De hecho, discrepamos todos los días de Dios. Pero eso no me dice a mí que yo le tengo que faltar el respeto a Fernando ni él a mí, porque discrepamos de algo, no. Si la característica de la sociedad moderna es la diversidad. Y entonces ese centro de lucha política que hay en la Asamblea, y que se lo explico muy rápidamente, aquí está en juego varias cosas. Una, la reforma al sistema político panameño, que son las reformas electorales. Dos, la próxima dirección de la Asamblea Nacional. Tres, los candidatos presidenciales que tienen ya en su mente de que ellos ya son los ungidos para el año 2019, no dándose cuenta que de aquí al 17 muchos van a ser pasados por el trapiche, no nuestro, sino de sus propias acciones. El pueblo ya tiene cosas en la mente. El país panameño no está en este momento pensando en ninguna elección del 19 y el que lo está pensando es idiota. O sea, nadie hace carnavales hoy, el carnaval ya se acabó. Ni hace navidades hoy. La gente está pensando hoy en cómo subsistir. El sector agropecuario está pensando en cómo va a hacer para vender sus cosechas y poder mantener sus fincas. El trabajador en cómo consigue salarios y tiene 1 o 2 trabajos. Los maestros tienen 2 trabajos para poder pagar las cosas. Los jubilados se jubilan y siguen trabajando. Estamos creando una nueva casta de pobres que son los jubilados. Mientras un grupito sigue enriqueciéndose y haciendo negocios y miles de negocios
y nos tiene enredados en una discusión sin sentido. Entonces los partidos políticos han quedado acogotados por la falta de una teoría política, por la falta de una estrategia política, por la falta de discutir y de comprometerse. Aquí nosotros tenemos la ventaja, hace unas décadas, que el bipartidismo produjo el reemplazo de cada 5 años. Lo tenía asegurado. O sea, el proceso tenía su propia dinámica y los errores podían ser resueltos porque la alternabilidad del poder estaba garantizada. Hoy no tenemos nada en el escenario de corto y de mediano plazo. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que ese ataque directo del gobierno a Cambio Democrático ha hecho Cambio Democrático una fuerza importante. La pregunta es, ¿Cambio Democrático sabe el papel que debe jugar en esta coyuntura? Esa es la pregunta. ¿La sabrá? El PRD, que fue el estabilizador de todos los gobiernos en oposición y en gobierno, hoy carece de esa capacidad de entender que ellos son los estabilizadores y están ahora mismo en la campaña electoral. ¿Quieren ver quién es el candidato presidencial? Al 17. Cuando el mundo nos amenaza a nosotros y dentro de unos días tendremos que tomar una decisión de cuáles son las medidas que vamos a tomar para no estar en listas que nos permitan perder el grado de inversión. Y el grado de inversión significa un incremento de los costos del dinero, y un incremento de los costos del dinero significa menos empleo, menos inversión y más pobreza. No se pueden dar cuenta que la torpeza con que dirigen la dirección política está produciendo tanta angustia y va a producir tal nivel de descalabro que van a ser reemplazados por la fuerza. No tenemos una fuerza alternativa. La fuerza pública panameña carece de liderazgo delante de la cara de los policías. Los buses esos piratas que hoy se llaman corsarios porque ya tienen patente, violan la ley. Y usted encuentra a mediodía, por ahí por Veracruz, por aquí por Panamá, redada pues, como si fuera poco el tranque, la policía le da por más tranque porque esa es la única forma que saben de decir que están trabajando. Entonces, estos son los problemas mundanos. Y eso hemos atrapado, el gobierno se ha dejado atrapar en que es un tortugón. A pesar de que este es un gobierno que está haciendo muchas cosas bien y otras un montón mal. Pero todos los gobiernos son así. Entonces, en la oposición, atacada por este problema jurídico-político, mire detrás de lo de Meyer Mirache, porque es una expresión de la más baja de qué es la sociedad que estamos construyendo. Un joven que tiene dinero, pero que tiene un talento, y nosotros estamos persiguiéndolo a él, a él. ¿Y qué pasó con los delincuentes de otro nivel? Mientras tenemos un problema migratorio, mientras el mundo está reclamando de nosotros cambios importantes en nuestra plataforma de servicios, nosotros estamos entretenidos en destruirnos a nosotros en una lucha que expresa el nivel de incapacidad que tiene esta dirección de este país, no solamente del órgano ejecutivo, sino de todos los órganos de Estado, pero de los partidos políticos, de poder impulsar. Y entonces una sociedad civil atrincherada cada uno detrás de los intereses que ellos defienden y que no representan, porque son clérigos sin parroquia, no tienen capacidad de convocatoria. Y entonces un movimiento obrero cuya única expresión más importante es Suntrac, y cada vez que se mueve, mueve la opinión pública, pero no tiene la capacidad de ser el poder alterno, por lo menos todavía. Yo termino con esto. Sí hay una crisis política total que hay en el país, una crisis que ha puesto de rodillas al sistema político en medio de una corrupción generalizada en el planeta Tierra. Para que usted vea, el director de la Agencia de Ambiente de los Estados Unidos, la que se conoce como la EPA, por siglas en inglés, declaró hace un par de días, el viernes, que el CO2, el anhídrido carbónico, no era el responsable del calentamiento de la temperatura y no tiene nada que ver con el cambio climático.
Probablemente, ¿por qué? Porque él es un petrolero, él es un tipo que hace negocios con ensuciar el ambiente. Pero este señor deberá saber que él tendrá dudas. Pero en la comunidad científica del mundo y de su propio país, los Estados Unidos, los científicos no tienen la menor duda De eso. de que eso es así. Ahora, él está defendiendo los intereses, para que usted vea la corrupción que hay en todos los países del mundo. En los Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, en todos lados, en Corea. La corrupción se globalizó. ¿Cómo combatir la corrupción? Eso se hace con estructuras políticas sólidas, pero se hace con educación. Y mira dónde está la educación de nosotros. La educación política de nuestros partidos políticos está en el piso. Usted va a un partido político, ya no hay la solidaridad. No, si tú no me das ¿qué hay para mí? Es la pregunta. Entonces, todos esos sistemas están haciendo crisis, sí. Pero podemos dejar que la crisis nos lleve río abajo y nos ahogue, o nosotros controlamos la crisis para resolver el problema. Yo no estoy planteando aquí que nos olvidemos del problema. Lo que estoy haciendo énfasis a que en el camino que estamos, la irresponsabilidad colectiva nos está llevando al desastre. Y ese desastre hoy parece inevitable. Y desde estas tribunas nosotros estaremos analizando cuando el gobierno se caiga, cuando se tomen los primeros actos revolucionarios o cuando salga el próximo Chávez. Entonces ustedes estarán allá en Miami lamentándose, los que puedan ir a Miami, los que no se irán para otro lado, para Europa, a llorar como Magdalena, lo que ustedes impulsaron que así hiciera. O nosotros nos ponemos serios o el país los va a liquidar a un costo muy alto para todos. Entonces la democracia, que es un sistema en permanente perfeccionamiento, le exige al país, a sus dirigentes, un alto, una reflexión clara y una decisión de buscar puntos de encuentro, no para ocultar la corrupción, sino para salvar la nación y dentro de ello resolver el problema de la corrupción. Así es que eso se hace. Así es.